Punto del orden del día, que está formado por dos interpelaciones. La primera interpelación versa sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de educación inclusiva. Está formulada por la señora Fernández Rodríguez y para su defensa tiene un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, como sabe, desde las diferentes administraciones existe una apuesta por la educación inclusiva y la atención a la diversidad a través de diversos programas cuya finalidad es mejorar la igualdad y la calidad educativa en todo el alumnado extremeño. De esta forma, la Junta de Extremadura recibe fondos de otras administraciones para ejecutar programas de éxito, de refuerzo y de inclusión. Me gustaría empezar esta interpelación hablando de esos programas que se llevan a cabo a través del Servicio de Inclusión y de Atención a la Diversidad, porque últimamente están lanzando mensajes sobre los que nos gustaría hacerle algunas preguntas. Queremos empezar por el programa Transita Plus, un programa que surgió y se llevó a cabo como consecuencia de la terrible pandemia por COVID-19. El Consejo Europeo, como ustedes saben, en julio de 2020 acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal que son los Next Generation. Y el núcleo de esos Next Generation es el mecanismo de recuperación y resiliencia. El Transita Plus surge precisamente en ese marco para crear unidades de acompañamiento y orientación al alumnado vulnerable y sus familias contra el absentismo escolar. Y una vez que se crean esas unidades de acompañamiento contra el absentismo escolar, una vez que ya existen, es la Administración competente en materia de educación, es decir, en este caso, la Junta de Extremadura, la responsable de hacerlas propias y mantenerlas. Señora consejera, ¿por qué no han mantenido estas unidades? ¿Tiene la Junta de Extremadura alguna estrategia para prevenir el absentismo escolar? ¿Por qué han dicho ustedes que ha sido el Gobierno de España el que ha suprimido este programa de manera unilateral? Unilateral, además, es una palabra que la consejería no debería utilizar, si no, pregúntele a los sindicatos docentes que están ahí fuera. ¿Por qué siempre le echan la culpa de todo al Gobierno de España, si la que tiene que mantenerla es la Junta de Extremadura una vez que se han creado? Cabe en la lógica que si ustedes perdonan 75 millones de euros a las grandes fortunas en Extremadura, tienen que tener recursos financieros para poder mantener estas unidades contra el absentismo escolar. ¿Por qué no lo han hecho, señora consejera? Ya hemos visto en el presupuesto que no las van a mantener tampoco en 2025. ¿Y qué me dice del abandono escolar, señora consejera? Ustedes han dicho que van a invertir 8 millones de euros este año en el programa contra abandono escolar, el programa Conectado. Señora consejera, ¿de dónde salen esos 8 millones de euros? Usted sabe que el Conectado está financiado con el Fondo Social Europeo, con el Programa Operativo 21-27, un dinero que ustedes han encontrado que ni siquiera habían negociado. Esto ya venía negociado del Gobierno socialista anterior. Si ustedes van a invertir más este año en el Conectado, ¿podrán ustedes mantener el programa hasta el 2027? Es una pregunta que nos hacemos. El dinero sale del Fondo Social, el dinero sale de la comunidad autónoma. Claro que, sinceramente, aunque pongan 8 millones de euros, que yo creo que lo hacen por el hecho de anunciar que van a invertir más, después no lo van a ejecutar y harán una modificación de crédito. Fíjese, hoy hasta ahora ya han registrado ustedes 15 modificaciones de crédito. Entonces, nos esperábamos, al menos el Grupo Parlamentario Socialista, que con 8 millones de euros hubiese una contratación de docentes y especialistas que fuese abrumador. Sin embargo, han contratado menos personal. Han contratado menos personal que en las convocatorias anteriores del Gobierno socialista. ¿Dónde han invertido esos 8 millones de euros, señora consejera? Cifras, anuncios, pero después detrás es que no hay nada. No hay política de educación inclusiva como algo sistémico, como algo en lo que ustedes creen. Los programas funcionan porque tenemos grandes especialistas y tenemos grandes docentes en Extremadura, pero no porque ustedes estén apostando por ello. Señora consejera, ustedes no creen en un sistema inclusivo integral, sino en un sistema excluyente. También anunciaron el otro día que llegarían a 120 centros a través del programa PROA Plus, cuando el Ministerio le ha dado 3.838.249 euros para 100 centros educativos. Ustedes anuncian que van a llegar a 120. ¿Cómo van a llegar a 120? ¿Infradotando a esos 120 centros educativos o van a aportar ustedes más dinero de la comunidad autónoma? Yo, sinceramente, creo que ustedes lo han dicho por decir que han aumentado en 20 centros más este año, porque en realidad lo que van a hacer es infradotarlo. Ustedes no tienen estrategia en materia de programas de educación inclusiva. No la tienen, señora consejera. Este Gobierno del Partido Popular no tiene estrategia porque no garantiza medidas contra el absentismo escolar, porque no contrata más docentes para prevenir el absentismo.
y además van a infradotar a los centros educativos para llevar a cabo medidas de apoyo al alumnado vulnerable. La única estrategia que ustedes tienen es deshacer todo lo que funciona y privatizar la educación en Extremadura. Y esas decisiones tienen grandes consecuencias. Y aquí es donde entra el abandono de la Junta de Extremadura al alumnado del primer ciclo de educación infantil. Y me explico. Señora consejera, usted sabe que este año hay un programa operativo nuevo. El programa incluye, que tiene 2 líneas, una destinada a la intervención de especialistas dentro del aula y otra para los equipos de atención temprana, porque la detección temprana de necesidades es fundamental para la intervención de especialistas de forma precoz. Pero para ustedes esto no debe tener importancia y no les interesan esos equipos de atención temprana, ni el alumnado susceptible de una intervención psicopedagógica o de otro tipo en el primer ciclo de educación infantil, porque ustedes tomaron una decisión. Ustedes han expulsado a 814 niños y niñas de 2 años del sistema educativo y se los han dado a la señora Guardiola a través de la Secretaría de Igualdad. Cuando ustedes deciden rechazar los fondos del Gobierno de España para crear más plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, según su secretaria general, por cierto, un caramelo envenenado, ustedes condenaron a esos niños y niñas a no tener derecho a una detección temprana de necesidades, porque para ustedes la educación infantil no tiene carácter educativo, sino asistencial. Repito, el Partido Popular ha expulsado a 814 niños y niñas de 2 años del sistema educativo sin derecho a una detección temprana de necesidades. ¿Cuál es la estrategia de la Junta de Extremadura en materia de atención temprana, señora consejera? ¿Expulsar a ese alumnado? Y, por cierto, no solamente con alumnos y alumnas de 2 años. Ayer ya anunciaron que también lo harían con los de 1 a 2 años. Lejos de rectificar, se reafirman y aumentan el daño que genera esta toma de decisiones sin criterio, sin estrategia y sin responsabilidad. Y además lo hacen como todo, lo hacen delegando competencias. Titulares. Las guarderías se niegan a gestionar el papeleo del cheque de 200 euros en 2025. Estamos haciendo la labor de técnicos de la Junta y si hay algún error, nuestros negocios corren peligro. Eso no lo dijeron ayer en la rueda de prensa, señora consejera, cuando hablaron del cheque guardería ni de las ayudas a las autónomas. Lo delegan todo. También delegaron el papeleo del cheque de inglés a las direcciones de los centros educativos y ni delegando son capaces de ejecutar el presupuesto. Y termino, señora consejera. Solo quiero decirle que ustedes están lanzando un mensaje que no es cierto. Y yo quiero desmentirlo hoy aquí. Miren, el Gobierno socialista anterior creó en Extremadura en el año 2022, a través del programa Initia 21, 3 subsedes para el trastorno del espectro autista. Tiene aquí usted. Para el caso concreto de servicios de orientación educativa específica del trastorno del espectro autista, este programa contempla la creación de nuevas subsedes, una en la demarcación Don Benito Villanueva, otra en Zafra y otra en Plasencia. 2022, instrucción Initia 21. 3 subsedes creadas en 2022 por el Gobierno socialista. Mayo de 2024. Instrucción 7 de 2024, que regula la organización del funcionamiento de las subsedes TEA. La subsede del equipo específico de atención al alumnado con TEA de la provincia de Badajoz se ubicará en Villanueva de la Serena, una, y otra en Plasencia, 2. ¿Cómo pueden ustedes decir que han creado 2 subsedes TEA si han eliminado la de Zafra? Ustedes han eliminado la subsede TEA de Zafra, señora consejera. Está aquí, lo puede ver cualquiera. Lo puede ver cualquiera, señora consejera. Ustedes han eliminado una subsede TEA y hacen una instrucción para decir que no, que han creado 2. ¿Ustedes creen que engañan a alguien con estos anuncios, señora consejera? Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿ustedes de verdad creen que esto se lo cree alguien? Está aquí, en 2022, creado por el Gobierno socialista, 3, y ustedes dicen que no, que crean ustedes 2. Ahora esos niños y niñas que los atendían en Zafra pasan directamente al equipo de Badajoz. Encima, sobrecargan de trabajo a los especialistas. Han publicado esta instrucción cuando estaban creadas en 2022 y, aunque lo repitan 1000 veces, es absolutamente falso, señora consejera. Cualquiera puede comprobarlo. Pero sí les voy a halagar una cosa, porque ustedes tienen un don especial para hacer titulares muy fáciles, como en este caso. Hemos creado 2 subsedes TEA. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene ese don. Nosotros no somos capaces de hacer eso, señora consejera. No somos capaces de decir que hemos creado una cosa que no hemos creado. Pero sí somos capaces de reflexionar. Y después de reflexionar sobre su política educativa en materia de educación inclusiva, tenemos un mensaje. Que el Partido Popular utiliza mensajes fáciles para que la educación no sea una preocupación de la población extremeña
Y mientras, por detrás, están privatizando el sistema educativo y han expulsado del mismo a 814 niños y niñas de 2 años. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. En nombre de la Junta de Extremadura tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional por tiempo de 10 minutos. Buenos días de nuevo, y ahora que tengo un poquillo más tiempo, sí que quería saludar a los alumnos de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, y espero que se pasen una jornada agradable en esta casa. En primer lugar, quisiera destacar que la educación inclusiva es un derecho fundamental que garantiza el acceso, la participación y el desarrollo de todos los estudiantes sin diferencia. Este Gobierno, señorías, sabe que el futuro de una sociedad democrática plena pasa por derribar barreras y promover la empatía. La inclusión es justicia y esta consejería siempre va a defender la justicia y la igualdad de oportunidades. Estamos cumpliendo con creces los principios de prevención, de inclusión y de normalización, como pide la Ley de Educación de Extremadura. Pero es que, además, no nos conformamos y estamos demostrando una implicación que no tiene precedente. El movimiento, señorías, no se demuestra con palabras. El movimiento se demuestra andando. Y los programas y el desarrollo legislativo que estamos implementando son las pruebas, como ahora voy a poner de manifiesto a usted, a su grupo, que seguramente no lo va a ver, pero a la sociedad, que sí que lo está viendo. Hoy les quiero enseñarles todo lo que hacemos con detalles, con datos, aunque imagino que a usted nada le va a parecer bien. Me gustaría decirle que se informase sobre el proyecto Transita. ¿Sí? Si quiere, yo le mando toda la información aportada a esta consejería por el Ministerio, en el que se canceló de manera unilateral por el Gobierno de Pedro Sánchez, por el Gobierno nacional. Y se cambió, por supuesto, para tenerlo asegurado en el caso de que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, por 2 programas de refuerzo, por los 2 programas, el de lengua y el de matemáticas. Y quedo a su disposición y al de toda esta Cámara para facilitarle toda la información para que vean cómo fue quitado sin preaviso, porque como ustedes, yo sé que no lo van a reconocer, no pueden reconocerlo, pero se lo digo yo, su ministerio está sacando tarde y mal toda la normativa. Mire, sin ir más lejos, la de los fondos de cooperación territorial no ha estado vigente hasta septiembre. Dicho de otra manera, que menos mal que en la consejería nos adelantamos y teníamos las ideas claras de cómo teníamos que hacerlo. No podíamos estar esperando a ver qué sucede con lo que quiere hacer el Ministerio y tener así a nuestros profesores y a nuestros niños al inicio de curso atendidos. No podemos olvidar que nosotros impulsamos, legislamos y apoyamos la educación inclusiva, pero son nuestros docentes, los maestros y los profesores los que hacen funcionar el sistema y a quienes quiero agradecer su enorme trabajo y su compromiso, porque, como ya les estoy diciendo, muchas veces tenemos que adelantarnos a las normativas que pueden ser aprobadas a nivel nacional. Este Gobierno, señorías, va a ir de la mano de nuestros docentes y de nuestros profesionales frente a cualquier duda o demagogia que quieran poner por delante, porque tienen que hacer su trabajo de la manera más digna y más adecuada posible. Y prueba de ello está en las medidas que ya hemos aplicado, como la bajada de las ratios, la subida de las plantillas orgánicas y el incremento del número de orientadores, de profesionales terapéuticos, de personal cuidador. Ahí es donde trabajamos, en el aula, en la codocencia y en la mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Esa es una verdadera política de inclusión, la que no queda atrás a nadie, la que beneficia el trabajo de los docentes, la que ayuda a nuestras familias y, sobre todo, la que vela por la igualdad y el bienestar
de nuestros alumnos. Es un trabajo en el que estamos implicados todos, señorías, como Administración, pero también, y muy importante, como sociedad. Y les voy a explicar algunos de los programas que ya estamos llevando a cabo. Y quiero hacer hincapié en ya, no en vamos a, para cumplir con nuestro compromiso de igualdad e inclusión de todos los niños y las niñas extremeñas. Por supuesto que mantenemos el conectado, del que usted había hablado anteriormente, un programa de codocencia para atender la diversidad del alumno y prevenir el abandono escolar de colectivos vulnerables. Y atienda al dato, que es la diferencia que tenemos previamente. Y repito que toda esta información la puedo documentar, justificar y enviar a todos aquellos que así la soliciten. Hemos incrementado el presupuesto ejecutándose de 5,5 millones de euros a 8,1. Y esto va a permitir atender a más de 13.000 alumnos, frente a 9.000 que se atendían previamente. Es decir, 206 centros de primaria y secundaria participantes, 206 docentes contratados. Estoy hablando de programas que ya había aplicado su Gobierno y está viendo cómo no hemos necesitado 8 años, sino que el conectado, que sí estaba previamente, nosotros lo hemos casi duplicado. Otro programa, el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativa PROA Plus, que está destinado a dar atención personalizada al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo en educación infantil, primaria, secundaria y posobligatorio. En este curso llegará, y estoy hablando del curso 24-25, a más de 120 centros educativos. También quiero decirle que en el marco de este programa, además, nuestra consejería ha asignado un profesional de servicios a la comunidad a los centros de atención educativa preferente, que son 17 centros, para facilitar al alumno más vulnerable y a su familia el acceso a los recursos escolares y al entorno. Porque esto también es inclusión. No solamente el aula 01, 02 o 03, del que también hablaré, por supuesto. El bienestar emocional, físico y psíquico nos preocupa mucho, señorías, y lo hemos abordado con medidas expansivas que benefician también a los docentes, como la ampliación de la plantilla funcional de orientadores en 16 centros de más de 800 alumnos y el refuerzo por primera vez en los centros de enseñanza de adultos con profesionales de orientación. Perdón. Gracias. Tenemos también el programa Incluye, que fomenta la escolarización del alumno con necesidades educativas especiales y su atención especializada dentro del aula, para el que se han contratado 31 profesores especialistas de PT, es decir, Pedagogía Terapéutica y AL, Audición y Lenguaje, para 31 centros infantil y primaria. Y hemos reforzado, además, las plantillas de los equipos de atención primaria para que lleven a cabo labores de detención temprana, por la que me preguntaba antes, que cuándo lo vamos a empezar a detectar, desde que un niño entra por el centro educativo, bien sea con 2, 3, 4 o 5 años. Atención temprana, como le digo, orientación y acompañamiento a la familia. Qué necesario es ese acompañamiento a la familia, así como a los orientadores y a los maestros. El Plan Orienta 21, que busca específicamente la inclusión educativa. Fíjese si le estoy hablando de medidas de inclusión educativa, destinados a 54 centros de infantil y de primaria, y que este curso va a llegar a más de 22.000 alumnos. Estos centros cuentan con mayor atención y apoyo por parte de especialistas de orientación y que hemos financiado con fondos propios, lo que demuestra una vez más que nuestra implicación es real. Señorías, nuestra idea se basa en el fomento de un clima
inclusivo y respetuoso en el que todos nuestros estudiantes se sientan acogidos dentro de este sistema educativo. Esto es lo primero siempre, que se sientan acogidos y protegidos. Y le digo más programas. El programa de accesibilidad universal, cuyo objetivo es la mejora de la accesibilidad cognitiva, física, sensorial y emocional de los centros educativos, en el que en este curso 24-25 son los centros que participan. Es más, que tampoco he hablado de las personas con discapacidad, que también necesitan ser incluidas en el sistema educativo y para nosotros es una prioridad. Y este programa del que le estoy hablando, de la accesibilidad universal, fíjese si habrá tenido buena acogida, que hasta el propio Ministerio, como novedad, lo ha metido en el catálogo de actividades palancas del PROA Plus. Y, por supuesto, mantenemos las ayudas para el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, aquellos alumnos que requieren atención logopédica o psicoterapéutica, cosa que antes tenían que cubrir las propias familias. Por lo tanto, señora Fernández, sé que no lo va a reconocer, pero este Gobierno ha hecho una apuesta incondicional por la inclusión educativa. Gracias, señora Baquera. Ha finalizado su intervención. En turno de réplica tiene la palabra la autora de la iniciativa, la señora Fernández Rodríguez, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Señora consejera, solamente se le ha olvidado decir que todos esos programas los financia el Gobierno de España. Es lo único que no ha dicho. Nos ha explicado cómo funciona, pero ese detalle se le ha olvidado. Es verdad, no, el Orienta 21 no, el Orienta 21 no. Mire, le decía que quería empezar por hablar de los programas. Yo no me he olvidado de la discapacidad. Fíjese, si no me he olvidado de la discapacidad, ¿qué es lo que traigo ahora? Quiero detenerme justamente en eso, porque en el camino a una educación integral, inclusiva, accesible y universal, es el tercer sector, señora consejera, un gran aliado. Debe formar parte de la comunidad educativa de forma formal, porque es parte de la transversalidad de todas las políticas educativas de la Junta de Extremadura que la discapacidad quepa dentro de todas ellas. Complementan desde el tercer sector la educación formal, atienden necesidades específicas, llevan a cabo enfoques innovadores, movilizan recursos, hacen labor de sensibilización. Son muchos los retos, señora consejera, que debemos afrontar desde la educación extremeña, pero hay dos que nos preocupan especialmente. Uno es el acoso escolar y otro es la segregación escolar. Señora consejera, ¿sabe usted que hay mayor acoso escolar en la discapacidad? Seguro que sí lo sabe, igual que lo sabemos nosotros. También hay mayor acoso escolar en el alumnado con el espectro autista. Y también hay mayor acoso escolar en la diversidad. Y usted y yo sabemos que el acoso escolar es sufrimiento, un duro sufrimiento. Cuando pensamos en educación inclusiva, debemos pensar en protocolos que garanticen los derechos humanos. Debemos actuar más rápido. Según el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y la Federación de Enseñanza, el 80% del alumnado que en su niñez sufre acoso escolar tiene reconocida alguna discapacidad física o intelectual. Y sabe también lo que dice ese estudio, que el 30% de esos niños y niñas se aíslan. Y eso es sufrimiento, señora consejera, mucho sufrimiento. ¿Tiene la Junta de Extremadura contempladas medidas urgentes para los casos de acoso escolar y medidas concretas para el acoso escolar a la discapacidad? El acoso escolar es un problema de toda la sociedad extremeña y por eso todos debemos ser parte de la solución. Pero es urgente que la política educativa de la Junta de Extremadura tenga entre sus prioridades el acoso escolar a la discapacidad. ¿Cómo van a abordar este grave problema? El Grupo Parlamentario Socialista va a hacerle una propuesta, porque el Partido Socialista jamás se va a poner de perfil cuando se trate de garantizar los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando cuando debatimos sobre educación inclusiva, de derechos humanos. Ya veremos entonces cuál es el posicionamiento del Partido Popular en la moción subsiguiente que presentaremos en este sentido. Y el segundo problema que debemos tratar con urgencia es la segregación escolar. Le pregunto, señora consejera, si van a poner en marcha alguna medida contra la segregación escolar. La segregación escolar es la vulneración de un derecho, del derecho a la educación. Y si además se produce en centros de educación especial, estaremos hablando no solamente de la vulneración de un derecho, sino también de una discriminación. Según Save the Children, en la Alianza por la Educación Inclusiva y la Segregación Escolar, en colaboración con el CERMI y la Fundación Secretariado Gitano, uno de las causas de la segregación escolar es la libertad de centro.
Según esta organización que vela por los derechos de la infancia, una de las consecuencias inevitables del ejercicio de la libertad de centro es la segregación escolar. Por eso nosotros sabemos, señora consejera, que la Junta de Extremadura no va a tomar ninguna medida para paliar la segregación escolar, porque no hay mayores defensores de la libertad de centro que el Partido Popular. El presupuesto de 2025 es un presupuesto que segrega. Señora consejera, el presupuesto de su consejería segrega. Lo veremos detenidamente más adelante. El Grupo Parlamentario Socialista lo tiene claro. Los derechos no pueden tener excepciones. No pueden tener excepciones porque las medidas que se tomen deben responder a todos y a todas. ¿Cómo vertebra la Junta de Extremadura el sistema para garantizar la educación inclusiva y acabar con la segregación escolar? La educación debe ser el reflejo de la sociedad que queremos construir. Para el Partido Socialista no puede haber un tipo de sociedad extremeña que no sea una sociedad cohesionada, con movilidad social amplia, donde las desigualdades se compensen de partida y donde la igualdad de oportunidades se garantice. Y, por tanto, esos son los objetivos por los que luchamos los socialistas y las socialistas y que perseguimos en la educación extremeña. ¿Qué tipo de sociedad quiere el Partido Popular? Porque en base a esa respuesta sabremos cuáles serán los objetivos que tiene el Partido Popular en educación. Nosotros le decimos que después de cómo tratan al sistema público de educación, lo que ustedes persiguen está claro. Segregación social, desigualdad de oportunidades y, por tanto, una sociedad que no va a ser inclusiva, sino excluyente. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora Fernández. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, doña María Mercedes Vaquera, por un tiempo de 5 minutos. Buenas de nuevo. Realmente me preocupa que haya dejado para la última parte de su discurso el problema de la discapacidad, que es uno de los grandes problemas que se tiene para poder tener la inclusión de cualquier persona, independientemente de la edad que tiene, con mucho más motivo para nuestros niños. Para mí, para este Gobierno, para toda mi consejería, la inclusión es que todos los niños, independientemente, niños y niñas, de cualquier ámbito, condición económica y social, goce de las mismas oportunidades. De hecho, como les dije al principio, la inclusión es un principio prioritario para este Gobierno. Y hemos dado un impulso como nunca hasta ahora, porque sabemos que era una carencia que el sistema educativo estaba arrastrando. Y con esto estoy más contenta, pero no satisfecha, porque mientras que haya un niño que tenga algún problema en cualquier centro educativo, para mí un único caso, y para este Gobierno, es muchísimo, porque nuestra lucha es para que no haya ningún caso. Y en los 15 meses... Perdón, no puedo hablar, si no me deja. En los 15 meses que llevamos de Gobierno, no solo hemos consolidado los programas educativos, sino que los hemos mejorado y hemos incorporado nuevos convenios de colaboración. Uno que hemos hecho recientemente, por decirle alguno, el que hemos establecido con la Federación de Autismo de Extremadura, con la FAE, precisamente para ayudar a este colectivo. Estos convenios, señorías, son imprescindibles porque las acciones educativas tienen que ir de la mano del tejido asociativo especializado, porque ahí están representados los profesionales y las familias. Y tenemos que trabajar con ellos. Es nuestra idea, una apuesta para implicar de forma transversal a todos los sistemas educativos. Y, por supuesto, también estamos trabajando con el Servicio Extremeño de Salud para realizar actuaciones que favorecen la promoción de la salud y el bienestar emocional en los centros educativos. Otro problema que no ha tratado usted hoy aquí en día. Qué preocupación también tenemos por la salud mental de nuestros alumnos, donde no dejan de incrementar los casos y, lamentablemente, en muchos de ellos con problemas bastante importantes como el suicidio. El compromiso de este Gobierno con la inclusión, señorías, es firme y se está llevando a cabo actuaciones que conducen a mejorar la formación de los docentes también y el bienestar físico y psicológico de los alumnos, como lo acabo de hacer.
Les voy a recordar más medidas que se han puesto en marcha en los presupuestos de la comunidad. Atienda. 6 nuevas aulas especializadas para alumnos con trastornos del espectro autista, de tal manera que llegan a 35 en toda la comunidad. Y también hemos reforzado con personal especializado, como los profesores terapeutas o los ALE, audición y lenguaje, y los ATE en otros centros que también cuentan con alumnos TEA. 4 nuevas aulas abiertas especializadas para alumnos con necesidades educativas especiales, siendo un total de 10 en toda la comunidad autónoma, lo que refuerza la escolarización en educación especial. La atención de alumnos con TEA y refuerzo también de los equipos específicos de atención a este tipo de alumnos, para lo que vamos a contar con ayudas a los profesionales y a la familia. También contamos con la creación de la unidad de atención al alumno con altas capacidades, un tema que hasta ahora no se había abordado. Mire ustedes, esto es un hito muy importante para este Gobierno, porque el suyo ni se le había pasado por la cabeza y no existía ningún recurso especializado para su atención educativa. Esta unidad impulsará la formación y la creación de redes de profesorado especializado para sensibilizar y mejorar la atención educativa con este apoyo. Además, hemos incorporado 364 puestos de ATE cuidadores y 32 ILSE en la RPT. Y, por último, en este curso 23-24, para que tengan conocimiento de ello, se atendieron 52 demandas de acompañamiento escolar. Jamás se había llegado a estos números. Sé que no lo va a reconocer, pero yo lo digo. A ustedes siempre les parecerá insuficiente, pero está bien claro que nosotros trabajamos para consolidar una verdadera cultura de educación inclusiva, desde los centros, desde la codocencia y dentro del aula. Estamos haciendo un buen trabajo, estamos comprometidos y tenemos una estrategia constructiva. Señorías, en materia de educación inclusiva estamos dando un giro y esto nos reconforta para seguir trabajando por los extremeños. Les repito, estamos contentos, pero siempre que exista, aunque sea un único caso, nunca nos daremos por satisfechos. Gracias. Gracias, señora consejera. A continuación, la segunda interpelación es la número 66 sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de discapacidad.